Amigos, leo que tras la detención del director y presidente de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, han aumentado los fieles al registrarse en las últimas 2 semanas, según informaciones de varios medios a nivel global, 13.000 bautismos en Estados Unidos y Cuba. Nada menos que en Cuba, ¿no? Un país bajo la égida comunista donde es tan difícil que la religión, ¿no? Y las distintas iglesias en general prosperen con cierto entusiasmo, ¿no? Con cierto éxito. De esta manera se comprueba que en lugar de decrecer, las cifras de feligreses y de fieles a la Iglesia de la Luz del Mundo y por ende a su apóstol, ¿no? Nason, sigue creciendo. Incluso los mismos voceros de la iglesia así lo confirman por diversas vías, ¿no? La propia iglesia habla de aproximadamente 5 millones de fieles alrededor del mundo, lo que es una cifra muy considerable, ¿no? Otra de las últimas noticias que veo sobre la Iglesia de la Luz del Mundo es que se ha inaugurado una en Alaska. Imagínense ustedes eso, ¿no? Una iglesia de la Luz del Mundo nada menos que en Alaska. Se considera que hay unos 200 feligreses ahí en Alaska fieles a la Iglesia de la Luz del Mundo. No son muchos, pero hay que tener en cuenta también que Alaska es un territorio sumamente despoblado y el hecho de que hayan montado una iglesia ahí ya se las trae, ¿no? Ya indica una considerable capacidad de crecimiento de esta feligresía y sobre todo de esta organización, ¿no? De esta estructura de la Iglesia de la Luz del Mundo. De manera que con todo este crecimiento y con tantos millones de feligreses alrededor del mundo, uno se pregunta por qué razón no hacen un esfuerzo, no apelan no solamente a su fe, sino a su estructura ya asentada, a su organización, etcétera, y recaudan esos 50 millones de dólares de fianza que necesita el apóstol Nason para salir del desagradable lugar donde se encuentra, ¿no? En prisión en California. Yo pienso que sería una demostración no solamente de fe y de organización, sino de fuerza, ¿no? De una demostración de credibilidad, de cierta manera, de cara a las autoridades en relación a la liberación de su apóstol, ¿no? Si varios millones de feligreses hacen un esfuerzo que no es tan grande siquiera, ¿no? Porque si sacamos la cuenta a nivel matemático es relativamente fácil sumar 50 millones de dólares tratándose de varios millones de feligreses, saquen la cuenta ustedes mismos. Lo único que se requiere es un poco de pujanza, de voluntad y de organización. La organización la hay, pues esta es una iglesia bastante bien estructurada alrededor del mundo, no solamente en México y Estados Unidos. Si eso se lleva a la práctica, si este esfuerzo se lleva a la práctica, yo creo que sería una tremenda demostración de fe, de fuerza, de voluntad, de principios, etcétera, y demostraría realmente que la Iglesia de la Luz del Mundo cuenta con una fe inquebrantable en su apóstol y en la justicia, ¿no? Es decir, se trata de reunir este dinero para hacer justicia, para liberar del incómodo sitio en que se encuentra en estos momentos a su apóstol y demostrarle a las autoridades norteamericanas que hay algo de razón, ¿no? en defender la decencia y el legado de su máximo líder.